Aleluya, hermanos. Quiero invitaros antes de empezar la predicación a que cojáis el aparato, sacarlo todos, cojáis el aparato, quiero ver cómo lo sacáis todos, y lo ponemos en silencio, ¿vale? Lo ponemos en silencio, Paquita, ¿vale? Que no lo está sacando, se lo estoy diciendo, no lo hace, pues ya te lo digo, hermana, ¿vale? Vamos a procurar tener la costumbre, perdón por mi voz, vamos a procurar tener la costumbre, por favor, de que cuando entremos por la iglesia ponemos el móvil en silencio, en vibración, en modo avión, lo que sea, pero que no suene durante el culto, ¿vale? Ya no solo porque, gracias, ya no solo porque a mí personalmente me distrae cuando hay ruidos. Ayer lo hablaba con unos hermanos. Es complicado, parece que es muy fácil, desde ahí abajo, desde la barrera, los toros es muy fácil, ¿verdad, Dani? Tú que sabes esto, Francisco. Pero estar aquí arriba compartiendo con mucha gente requiere un nivel de concentración, bastante alto, y si surgen imprevistos, pues perdemos el hilo. Pero ya no es por mí, o por Manuel, o Francisco, o Dani, o por quien esté compartiendo, sino porque creo que cuando entramos por la puerta de la iglesia, venimos a escuchar la palabra del Señor, no a estar pendientes del móvil. ¿Jóvenes? ¿Vale? Que muchas veces, que creéis que no lo veo, pero estáis con el móvil por ahí abajo escondidito haciendo cosas. Se supone que cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra del Señor y alabarle. Entonces, si tienes que estar pendiente del móvil, pues creo que algo no estamos haciendo bien. No pasa nada si es que estamos aquí, ¿cuánto? ¿Hora y media? ¿2 horas? Podemos estar desenganchados del móvil y de quitar las notificaciones y los sonidos durante 1 hora y media. Si no somos capaces de eso, creo que realmente, como hemos hablado anteriormente, tenemos un problema con nuestro teléfono, ¿vale? Así que bueno, dada ya la primera carta ahí sobre la mesa, hoy quiero hablar de un libro muy curioso, que está obviamente en la Biblia, y tiene varias curiosidades, así que os voy a plantear una especie de quiz. ¿Sabéis lo que es un quiz? Es como un trivial, como unas preguntas. Os voy a preguntar unas cosas a ver si sabéis, primero de qué libro estamos hablando, y luego algunas curiosidades que os voy a preguntar, a ver cuánto sabemos de este libro. Estudiantes de INSE, ¿dónde estáis? Levantad la mano. Así que se vienen preguntas, ¿vale? A ver si nos lo sabemos, y si no, pues oye, más cosas que vas a aprender sobre este libro. Este libro es curioso, primero, porque en realidad no sabemos muy bien cómo clasificarlo. No sabemos muy bien cómo clasificarlo. Al mismo tiempo, su autor es misterioso. No está claro quién lo escribió. Y tiene un público muy concreto, pero al mismo tiempo lo que enseña, que sería para ese público en concreto, nos enseña a todos los creyentes unas verdades que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Alguien puede hacerse una idea de qué libro estamos hablando? Muy bien. Oye, veo que estáis muy puestos. No habrán puesto la... Vale. No han puesto la presentación. Muy bien, ¿vale? Veo que os he dado unas pistas que os han llevado al objetivo. Ponedme la presentación, porfa, porque evidentemente, y como bien habéis acertado, mi aplauso para vosotros, estamos hablando de la carta a los hebreos, o el libro de Hebreos, como queráis llamarlo. Veréis, como decía antes, no sabemos muy bien cómo clasificarlo. ¿Sabéis por qué? Porque este libro se suele clasificar como una epístola, es decir, como una carta. Pero las epístolas se caracterizan porque tienen un encabezamiento muy característico y una estructura muy concreta que este libro no sigue. Su forma de desarrollarse es más bien como que empieza como un ensayo, progresa como un sermón y termina como una epístola, ¿vale? Entonces es un libro que tiene diferentes facetas, tiene características muy curiosas, pero al final se la acaba clasificando como una epístola. Además, sabéis que los teólogos dividen los libros de la Biblia en diferentes estructuras, es decir, le dan como una forma de clasificarlo, los clasifican de diferentes maneras. Y sabéis que la carta de los hebreos pertenece a las epístolas, ¿qué? Segunda pregunta. ¿Sabéis en qué clasificación está la carta a los hebreos? Epístolas, casi, epístolas generales, pero universales me vale también, es correcto, te lo doy por bueno, mini punto para Yusi, ¿vale? Está clasificado como dentro de las epístolas generales o universales o también católicas, ¿vale? Aquí tenéis la clasificación de las diferentes epístolas que hay en el Nuevo Testamento. Como veis, la carta a los hebreos
se clasifica junto a las 2 de Pedro, las 3 de Juan, la de Santiago, la de Judas, como el llamado epístolas generales o epístolas católicas. No os asustéis del nombre católico, sino que católico significa universal, que es para todo el mundo, ¿vale? Eso es lo que significa la palabra católico, ¿vale? Luego, por otro lado, están las paulinas, que como dice su nombre, son las que escribió a ciencia cierta Pablo, y luego las pastorales, que aunque también las escribió Pablo, ¿vale?, están dirigidas con una temática diferente, es decir, son consejos para los pastores, ¿ok? Las epístolas paulinas están separadas de las generales porque están dirigidas a un público muy concreto, es decir, a la iglesia a la que estaban escritas, ¿vale? Cuando Pablo escribe a los romanos, lo hace a la iglesia de Roma. Cuando escribe a los corintios, lo escribe a la iglesia que está en Corinto. Entonces los temas, y así sucesivamente, los temas que se tratan en esas cartas están dirigidos específicamente a esas personas de ese momento histórico y de esa comunidad, aunque siempre podemos aprender algo para nosotros. Las generales están escritas de forma general a cualquier lector que quiera leerlas o escucharlas. Sin embargo, la carta o epístola a los hebreos tiene un destinatario concreto. Por lo tanto, ¿por qué está clasificada con las generales? Pues porque en realidad el autor se dirige a un público concreto, que son los judíos mesiánicos. ¿Alguien no sabe lo que es un judío mesiánico? ¿Lo sabéis todos o tenéis vergüenza de levantar la mano? Los judíos mesiánicos son aquellos que son judíos, pero han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, han creído, son cristianos, pero siguen teniendo su tradición y herencia y cultura judía, ¿vale? Eso es un judío mesiánico. Es cristiano, pero es judío, es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces la carta a los hebreos, como su nombre dice, es a los hebreos, a los judíos que son cristianos, a los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, pero no se dirige a una comunidad concreta de judíos mesiánicos, es decir, a la comunidad de Jerusalén o a la comunidad de Roma, etc., etc. Se dirige a todos los judíos mesiánicos del mundo, ¿vale? Por eso al final es general. A los judíos que estaban dispersos por todo el mundo va dirigida esa carta, seas de donde seas. Y al final nosotros también nos va a venir bien, porque al final está enseñando unas verdades espirituales que son para todo el mundo, ¿vale? Así que por eso es concreta, pero es general al mismo tiempo. Por cierto, hablando antes, como hemos visto, de las epístolas paulinas, ahí viene el otro misterio que he nombrado al principio de esta carta, que es su autor. ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Pues no se sabe muy bien, ¿vale? Veo que hay gente que atiende en la escuela dominical o en ISTE, me alegro, para eso está. La propia carta no menciona al autor, por eso no sabemos a ciencia cierta quién la escribió. Muchos, por la forma de escribir, dicen que recuerda la forma de escribir de Pablo, aunque hay secciones que no es exactamente la forma y el estilo que tiene Pablo, pero probablemente, y ese es mi pensar también, fuera Pablo el que la escribiese. Aunque, como decía, hay ciertas partes en las que no está construida según la costumbre de Pablo, o no se expresa como Pablo lo hace habitualmente. Por eso los hay que piensan que pudo haberla escrito Bernabé, la pudo haber escrito tal vez Apolo, otros piensan que pudo haber sido Lucas, o incluso otros personajes menos conocidos o destacados como Priscila o Silvano, ¿vale? Así que por eso muchas veces nos referimos a su autor como el autor de la carta de los hebreos, porque no sabemos exactamente quién lo escribió. Sea como sea, el propósito de la carta, el objetivo, el tema, está bien claro. ¿Alguien me podría decir de qué trata la carta de los hebreos? La fe es un capítulo concreto, es un capítulo muy importante dentro de la carta de los hebreos, pero la totalidad de la carta no habla sobre la fe. Os lo voy a explicar yo, ¿vale? Para no ponernos en un aprieto. El objetivo de la carta es dar la respuesta teológica entre la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué tiene si somos judíos, pero hemos creído en Cristo, decían ellos, qué tiene que ver ahora el Antiguo Testamento con nosotros? ¿Tenemos que seguir cumpliendo la ley? ¿O ha venido Jesucristo y perdonadme la expresión, se carga la ley y ahora ya no tenemos que cumplirla? Esa es la duda que tenían. ¿Recordáis que ya estuvimos hablando de esto anteriormente? ¿Recordáis cuando hablamos de la carta a los Gálatas? Y que Pablo tenía un problema ¿con quién? Con los judaizantes. Los judaizantes eran los judíos que decían que aunque Jesús era el Señor, había que seguir guardando y cumpliendo la ley.
Y recordáis cuando vimos esa exposición, que Pablo hace una exposición magistral de por qué ya no hay que seguir cumpliendo la ley, porque entonces estaríamos haciendo de menos la obra de Cristo. ¿Vale? Entonces, el autor a los hebreos va un poquito más allá. Va un poquito más allá. Lo que trata de explicar es por qué el Evangelio supera toda forma de rito o provisión del antiguo pacto. ¿Vale? ¿Veis que Cristo está en medio? Entonces, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? ¿Y por qué Cristo es superior? ¿Y por qué su nuevo pacto es superior al antiguo pacto, al pacto mosaico? Ata todos los cabos para dejar claro que Jesús no contradice a Moisés. Ojo, no es que venga y diga, no, esto ya no vale, no lo contradice, sino que Él es el que cumple la ley mosaica. Él es el que vino a cumplir esa ley. Cuando leemos la carta a los hebreos, que os invito a que la leáis en casa, se me lengua la traba. Os invito a que la leáis tranquilamente en casa, poquito a poquito, creo que tienen como unos 13 capítulos, me parece. Gracias. Y hace una exposición tremenda de lo que es la ley del Antiguo Testamento, cuál es el papel de Moisés, cuál es el papel de todo esto y cuál es el papel de Jesús. Y está muy claro que el autor conoce muy bien la ley judía, porque cita continuamente textos del Antiguo Testamento para argumentar su razonamiento. Relaciona todos los ritos de la ley del Antiguo Testamento con la obra de Cristo, y lo hace de forma magistral. Así que, de verdad, os invito a leerlo. Mirad, lo primero que hace es dejarnos claro que Cristo es superior, tanto a los ángeles, como a Moisés, como a la ley. Cristo está por encima de todo eso. Está por encima. Él es el escogido por Dios. No, como he dicho, para cancelar la ley, sino para que Él sea el cumplimiento de la ley. Ni siquiera para que Él venga a cumplirla, sino para que Él sea en sí mismo el cumplimiento de la ley. ¿Cómo? Él es el escogido por Dios. Es la revelación final del Dios vivo y su propósito es ser el redentor de toda la humanidad. El redentor de toda la humanidad. Por lo tanto, su obra se eleva por encima de todo lo que había anteriormente. Repito, no con el propósito de cancelarlo, sino de llevarlo a un nivel superior. Veréis, lo hablamos hace poquito. A ver quién se acuerda de este mensaje que di hace muy poquito. Ni siquiera era una predicación, creo que fue una Santa Cena. ¿Recordáis que en el Antiguo Testamento era necesario ofrecer sacrificios? ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Jesús no rompe con eso. Diréis, pero no tenemos que ofrecer sacrificios, ¿no? Él se convierte en el sacrificio. Él se convierte en el sacrificio. La ley es muy simple. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que pecare, su destino y lo que se merece es la muerte. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? No voy a levantar yo la mano. ¿Vale? Todos hemos pecado. Y el que diga que no, miente. ¿Vale? Lo dice así la Biblia. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. No tenemos acceso. Para poder pagar por ese pecado, una de dos, o mueres o hay una víctima en sustitución tuyo. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? Se cogía un animal y el animal se convierte en tu sustituto. Es decir, lo que yo tendría que pagar, que es la muerte, se lo va a llevar este animal. ¿Y cómo se hacía? Derramando su sangre. Su sangre tenía que ser derramada delante del altar para satisfacer las demandas de la ley. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué es lo que pasa con esos sacrificios? Que esos sacrificios, cada vez que pecabas, tenías que ir y hacer uno nuevo. Y además, ¿quién era el que ofrecía esos sacrificios? El sacerdote, correcto. Era el intermediario entre el pueblo y Dios. ¿Ese sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo? Sí, él también pecaba. Él también tenía sus propias faltas y tenía que ofrecer sacrificios no solo por el pueblo, sino por sí mismo. Por lo tanto, ese sistema, aunque satisfacía las necesidades de la ley, es imperfecto. Hay que hacer sacrificios continuamente y el intermediario tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él también falla. ¿Vale? Entonces es cuando Jesús viene y dice, yo voy a ofrecer un sacrificio mejor. Voy a ofrecer un sacrificio más alto. Voy a poner un sustituto por aquellos que tenían que morir por causa de su pecado. Y voy a ser yo mismo. ¿Cuántos dicen aleluya a esto?
Jesús dice, yo voy a ser tu sustituto. Voy a ocupar el lugar que te correspondía a ti, porque has pecado. Ojo, pero él no había pecado. Era una víctima perfecta. O sea, era una víctima inocente. Y además voluntaria. Él mismo se ofrece para ser nuestro sustituto. ¿Cuántos dais gloria a Dios? Estáis muy serios, ¿eh? A lo mejor es porque os está sobrecogiendo el imaginaros la decisión que tomó Jesús. Pero es algo que es motivo de gozo. ¿Y por qué ese sacrificio es mejor? Porque solo se necesita uno, que es para siempre. No hay que estar ofreciendo un sacrificio. Jesús no tiene que estar viniendo una y otra vez para morir por nuestros pecados, como antes había que hacer. Cada vez que pecabas, ¡pum!, tenías que matar a una víctima. Un carnero, un cabrito, una paloma, lo que fuera. ¿Vale? Pero tenía que haber una víctima. El sacrificio de Jesús es único, suficiente y eterno. Vale para siempre. ¿Cómo se accede a ese beneficio? Por la fe, como ha dicho antes la hermana. La fe es la que nos permite disfrutar de los beneficios de ese sacrificio. Y además, también hablamos de esto. Hemos dicho antes que el sacerdote, el intermediario, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él mismo era pecador. Jesús se pone también como intermediario, como sacerdote, como quien va a ofrecer ese sacrificio, que es él mismo, pero se ofrece a sí mismo en sacrificio y no tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque él no pecó. ¿Vale? Por lo tanto, no necesita ofrecer sacrificios para sí mismo, pues él fue puro y sin pecado. Por lo tanto, es el sumo sacerdote, el perfecto, el adecuado, el mejor, y encima el sacrificio que ofrece es el mejor de todos. Por eso él está por encima de todo lo que había antes, ¿vale? ¿Llegamos hasta ahí? ¿Os ha gustado la relación? Por eso Jesús es el cumplimiento de la ley. Él viene a cumplirla mucho mejor de lo que se estaba haciendo antes. O sea, él hace lo que estaba establecido en la ley, porque hay una víctima, hay derramamiento de sangre, hay un sustituto y hay un sacerdote que ofrece eso. O sea, todo ocurre igual, pero él lo hace a un nivel superior. Y gracias a eso, es lo que llamamos, en palabras del mismo Jesús en la última cena, podemos disfrutar de un nuevo pacto. Por eso cuando hablamos de la ley, es el antiguo pacto, el pacto mosaico, el que Dios escribe en las tablas de la ley y se las da a Moisés para el pueblo, pero Jesús viene a darle una vuelta de tuerca más a ese antiguo pacto y lo convierte en el nuevo pacto. Y es lo que le dice a sus discípulos: esta es mi copa derramada y ahora podéis disfrutar del nuevo pacto. Es el nuevo pacto que yo sello con mi sangre, es lo que dice Jesús. Así que esto es algo maravilloso, ¿vale? No estéis tristes ni serios porque es motivo de gozo. Tenemos un sumo sacerdote perfecto, tenemos un sacrificio que es único y para siempre, que solo requiere que tengamos fe en lo que Jesús hizo, y además podemos participar de ese sacrificio, como hemos dicho, con algo que, entre comillas, es muy sencillo, es la fe. Creer en ello o no. Ya no se trata de lo que tengas que hacer, sino de lo que interiormente brota de ti y que pone el Espíritu también, la fe. No tienes fe, pídesela a Dios. Se puede pedir. Te cuesta creer en las cosas que estamos hablando y dile: Señor, dame fe para creer en esto. Y para saber si esto realmente es cierto o si solo es un cuento de hadas. ¿Vale? Pero ya no es necesario que tengamos que hacer cosas, que tengamos que cumplir rituales. Leeros el Levítico y vais a alucinar con todos los rituales que tenían que hacer. No es necesario hacer tareas para poder participar de ese pacto divino, sino que es la fe la que nos da acceso directo al Padre por medio del sacrificio de Jesús. Creer en lo que no vemos, eso es la fe, pero tener la certeza de que está ahí. ¿Vale? Hay mucha gente que dice: yo es que no creo en Dios porque no puedo demostrarlo científicamente. Bueno, a lo mejor no podemos demostrarlo científicamente ahora. Antes de que se demostrara la existencia del átomo, ¿el átomo no existía? ¿O sí que estaban ahí pero no podíamos demostrarlos? Pues lo mismo pasa con Dios. Que no pueda ser demostrado en este momento no significa que no esté ahí. ¿Entendéis? Así que la fe es lo que nos da la certeza de que aunque no podamos demostrar algo, aunque no podamos tocarlo o hacer una fórmula matemática o lo que se te ocurra para demostrar que está ahí, la fe es la que te da la certeza, es decir, estoy seguro de que está ahí, puedo comprobarlo, puedo vivirlo, puedo experimentarlo, aunque no sé explicarte cómo. Eso es la fe. Pues aún con todo esto, con estas realidades, esos primeros cristianos, que eran judíos, dudaban. Dudaban, como hemos visto cuando hablamos de los judaizantes. Tenían problemas
para creer si el sacrificio de Jesús era suficiente, si tenían que seguir cumpliendo la ley, los ritos, los sacrificios, etc, etc, etc. Pero ojo, ¿cuántas veces vemos en la Biblia, desde nuestra perspectiva, desde el 2025, decimos, ay, es que, de verdad, es que eran un poco duros de mollera, pero nosotros en realidad estamos haciendo lo mismo. Repetimos muchas veces los patrones de las personas que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque la humanidad sigue siendo humanidad. Y seguiremos siendo iguales hasta el día en el que el Señor venga y seamos transformados. Pero nosotros muchas veces hacemos igual que ellos. Tenemos dudas de nuestra fe, de Dios mismo, y necesitamos muchas veces que la palabra de Dios nos ilumine para que tengamos certeza y convicción de muchas cosas que a veces asaltan a nuestra mente. Es decir, no estoy diciendo que tengas que creer ciegamente, es bueno que te hagas preguntas, pero busca las respuestas en el sitio adecuado. En la palabra de Dios están las respuestas a las preguntas que tengas acerca de Dios, de su palabra, de lo que dice, de lo que hace o de lo que no hace. Y está todo ahí, solo que muchas veces no sabemos encontrarlas. Así que lo que ocurre aquí, y que vamos a tomar nosotros hoy, es que en el libro de los Hebreos encontramos dos advertencias. Dos advertencias para esos judíos mesiánicos que estaban fluctuando entre el antiguo y el nuevo pacto, que tenían dudas acerca de la obra y validez de lo que Jesús había hecho y si tenían que hacer esto de una manera o de otra. Y son dos advertencias que el autor a los Hebreos da de una forma muy acertada, tanto que creo que son igual de relevantes hoy en día para nosotros. Voy a invitarte que abras tu Biblia en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, está hacia el final. No te voy a decir la página porque, claro, cada uno tenemos una traducción diferente y las páginas cambian. Te puedo decir dónde está la mía. ¿Vale? Página 238 nada más, será del Nuevo Testamento. Va separada la numeración, no me había fijado esto en la traducción de la palabra, que la numeración está para el Antiguo y para el Nuevo, porque 238 con todo este tocho delante no me cuadra, tiene que ser solo de este trocito de aquí, que es el Nuevo. ¿Vale? Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo y ahora vamos a ver qué es lo que nos está advirtiendo aquí el autor de los Hebreos. Y por favor, no te lo tomes como un tirón de orejas, sino para que sea un ejercicio de reflexión hacia adentro y de que nos cuidemos para no caer en estas advertencias que está diciendo. Porque os aseguro que muchos cristianos viven con estos problemas que vamos a leer y necesitan escuchar estas palabras, ¿vale? Así que lo decimos por nuestro bien. Yo el primero. Hebreos 2, versículo 1. Es preciso, por tanto, que tomemos en serio el mensaje recibido. Que tomemos en serio el mensaje recibido, si no queremos navegar a la deriva. Porque si la palabra pronunciada por ángeles tuvo plena validez, y cuantos la obedecieron y conculcaron recibieron el merecido castigo, ¿cómo podremos salir nosotros bien parados si desdeñamos una salvación tan valiosa como esta? Me refiero a la salvación que comenzó siendo anunciada por el Señor, que nos confirmaron quienes la escucharon, y de la que Dios mismo ha dado testimonio valiéndose de milagros, prodigios y toda suerte de maravillas, además de los dones del Espíritu Santo que ha repartido según su voluntad. Hasta aquí. Me encanta cómo empieza, porque dice, tomemos en serio el mensaje que hemos recibido. Cuando habla de los ángeles y todo eso, está hablando de la revelación divina a los profetas y todos aquellos que comunicaron la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una advertencia contra la indiferencia. Contra la indiferencia. Veréis, si volviéramos al capítulo 1, que está justo antes, el autor lo que está haciendo es lo que hemos dicho antes, demostrar la superioridad de Cristo respecto a los ángeles. Es decir, los ángeles hicieron su función y fueron intermediarios, mensajeros, pero Cristo está por encima de ellos y lo demuestra, ¿vale? Contextos. Nos está diciendo que sobre este hecho ahora advierte que descuidar la salvación que Cristo anunció es todavía más serio. Cuando los ángeles vinieron y anunciaron a los profetas lo que tenían que decir, o Dios mismo revelaba su palabra, era algo importante para el pueblo, era algo que no se tenía que tomar a la ligera. El pueblo tenía
que reaccionar al mensaje de la palabra de Dios si no querían continuar con una conducta errática, equivocada y acabar pereciendo. Así que de vez en cuando tenía que venir Dios a anunciar su mensaje. Y el autor lo que está diciendo, lo que está haciendo Cristo es más importante todavía. Es decir, el evangelio es lo más importante que tiene que haber en nuestra vida. Y no lo podemos tomar a la ligera. Recuerda, hermano y hermana, que esto va dirigido a los creyentes, no a los que no creen en Cristo. Nos está diciendo a nosotros, cuidado, el evangelio no es cosa de broma. Es algo que tenemos que tomarnos en serio en nuestra vida. Nos está diciendo que tenemos que valorar lo que nos ha dado Cristo por su gracia. Que esto no es un juego de niños tampoco. Si no hay un progreso en el conocimiento del evangelio en nuestras vidas, si hay indiferencia y descuido en nuestra vida espiritual, un creyente tiene el peligro de llegar a un final terrible. Un final terrible. Dice la palabra de Dios que muchos eran los llamados, pero pocos los escogidos. Y no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya nos está advirtiendo el autor de la carta a los Hebreos que hay mucho cristianismo light, cristianismo a la ligera. Mira cómo decía en el versículo 2, que si lo que anunciaron los ángeles tuvo consecuencias para los que no obedecieron, se está refiriendo al Antiguo Testamento obviamente, ¿cómo vamos a escapar nosotros de las consecuencias de desobedecer el Evangelio, el nuevo pacto? ¿Cómo vamos a escapar de las consecuencias? Dicho de otra forma, si la salvación es tan grande para nosotros, y eso lo decimos siempre, ¡ay, qué grande la salvación! ¡Qué grande lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Jesús ha hecho por nosotros! ¿Cómo nos atrevemos a descuidar nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos estar haciendo eso? ¿Cómo podemos estar yéndonos detrás de otras cosas cuando decimos con nuestra boca que lo más grande que nos ha pasado es la salvación de Jesús? ¿No se supone que debería ser lo primero en nuestras vidas? Si olvidamos las enseñanzas de Jesús y no vivimos conforme a lo que Él enseñó, lo que estamos haciendo es lo mismo que hicieron todos los que le crucificaron en la cruz. Golpearle, escupirle e insultarle. Estamos despreciando la obra de Jesús en nuestras vidas. Estamos mostrando indiferencia. Es decir, sí, yo digo que tú eres mi Señor y mi Salvador, yo te entrego mi vida y tal, pero luego hago lo que me da la gana. Me da igual lo que tú digas, Jesús. Parafraseado, le estaríamos diciendo eso. Y es algo muy grave, hermano y hermana. El Evangelio es algo que tenemos que tomarnos en serio, no podemos jugar con Jesús. Hay un ejemplo muy bonito que ha puesto el autor a la carta en el versículo 2, creo que es también. En el 1, perdonadme. Dice que si olvidamos las enseñanzas de Jesús y no vivimos conforme a lo que Él nos ha enseñado, nos estamos dejando llevar a la deriva, nos estamos deslizando como una barca. Nos deslizamos como una barca. Es decir, imagínate una barca que está atracada en la orilla, está en la costa, está en tierra, pero no la han atado. Cuando el agua se mueve o la marea sube, ¿qué ocurre? La barca se desliza y empieza a ser llevada por la corriente. Ese es el ejemplo que nos está poniendo el autor de la carta a los Hebreos. Que muchos cristianos, cuando descuidamos nuestra fe y tenemos esta indiferencia al mensaje de Cristo, a pesar de haber creído, sin darnos cuenta, nos estamos deslizando, como esa barca que va a la deriva. Y se aleja, poco a poco, no se da cuenta ni siquiera de que se está alejando, y cuando se quiere dar cuenta está tan lejos que ya no sabe ni dónde está. Y muchos cristianos viven esta situación, y es muy peligrosa, porque no es algo que venga, algo gordo en tu vida, te vapulé y tal, ¡ay, es que he perdido la fe! Tal, no sé qué me ha venido esto. No, es algo que ocurre civilinamente, poquito a poquito, sin que nos demos cuenta. Por eso dice que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. ¿Vale? Porque es algo importante, tiene que ser algo valioso, y es algo que tenemos que cuidar día a día. Si no, nos deslizamos, cuando nos demos cuenta ya no sabemos ni dónde estamos. ¿Vale? El autor nos está advirtiendo contra también la tendencia de estar satisfechos con nuestra vida espiritual. Tengo suficiente con lo que tengo ahora. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que busques más, que tengas más hambre de Él, que le busques más, que te muevas más, que estés esperando siempre lo siguiente de Dios. Si dices, ay, pues mira, Dios me ha salvado, me he bautizado y estoy sirviendo en esto en la iglesia, estoy bien, estoy satisfecho con mi vida espiritual. Creo que los cristianos deberíamos
y entiéndeme bien, no me malinterpretes, sentir siempre un cierto grado de insatisfacción con lo que estamos viviendo. Insatisfacción no de que no te valga, sino de que siempre quieras más. Siempre quiero más, siempre quiero más. No te conformes con lo que tienes. El conformismo no es bueno en la vida espiritual. Va a llevar a que te estanques y que al final te adormezcas, ¿vale? Y eso no es bueno. Seguir a Jesús es un compromiso de total o nada. No valen medias tintas, no valen conformismos. Un cristianismo que no me cuesta nada, que está acomodado a mi forma de ser, a mis necesidades, hecho a mi medida, que fluctúa según mis sentimientos o circunstancias. No lo estamos haciendo bien por ahí. El cristianismo es o todo o nada. Hasta el autor del libro de Apocalipsis lo dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Más te valdría ser frío o caliente. Es decir, o no estás o estás a tope. Pero estar ahí así entre dos aguas es lo que más aborrece el Señor. Pero más adelante, el autor a la carta a los Hebreos da una segunda advertencia. Avanza hasta el capítulo 3, versículo 12. Y aquí hace una segunda advertencia, que va de la mano de esta, ¿vale? Y que te invito a que también la recibas para que sea algo bueno para tu vida, ¿vale? No te lo tomes como que te estoy dando una bofetada, no se trata de eso. Todos tenemos que cuidar este aspecto, yo el primero. Y en el versículo 12 dice: procurad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón incrédulo y perverso que lo aparte del Dios viviente. Más bien, exhortaos unos a otros día tras día, mientras dure ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias. Porque solo si mantenemos firme hasta el fin la confianza del principio, compartiremos la suerte de Cristo. Esto es lo que se nos dice: cuando hoy escuchéis la voz del Señor, no cerréis a cal y canto el corazón, como hicieron los que se rebelaron. Vamos a explicar esto de aquí, ¿vale? Porque dice varias cosas que son interesantes. En los versículos previos, antes del 12, el autor está citando un salmo, el Salmo 95, en el que el pueblo de Israel había sido rescatado, había sido salvado, pero ¿qué es lo que hizo? No creyó, mostró incredulidad. Incredulidad. Y esta es la segunda advertencia. Por su incredulidad fueron castigados a vagar por el desierto hasta que la siguiente generación mostrara la fe necesaria para conquistar la tierra que había sido prometida para ellos. Pero fueron incrédulos, no creyeron. Cuando el autor dice en el versículo 12, corazón malo de incredulidad, está hablando de responder a Dios con desprecio. Con desprecio. Está hablando directamente de no creer lo que Él dice. De no creer lo que Él dice. De escuchar a los hombres en vez de a Dios, en vez de su palabra. Vamos a ponerlo en contexto. El texto al que se está refiriendo en el Salmo 95 es una historia que está en Números capítulo 13 y 14. ¿A cuántos les suena la historia de los 12 espías? ¿Os suena la historia de los 12 espías? Es de lo que está hablando. Ese es el momento en el que el pueblo de Israel fue incrédulo. No creyó la palabra de Dios. Fue una misión, por si no recuerdas de qué es esto de la misión de los 12 espías, ¿vale? El pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés está con ellos, Josué como capitán del ejército, y entonces Moisés dice: tenemos que espiar la tierra, tenemos que ver primero, inspeccionar lo que hay para saber qué nos vamos a encontrar, y así tener una estrategia de asalto adecuada, ¿vale? Entonces, él dice: vamos a seleccionar a un hombre de cada tribu, de cada una de las 12 tribus, y vais a ir, y durante un tiempo ellos van a estar allí solos, ocultándose, observando, tomando nota de todo. Y oye, si podéis traer algo de lo que allí os encontréis para que veamos qué, porque algunos trajeron pues del fruto de la tierra y de lo que encontraron para ver un poco, oye, mira, esto es lo que la tierra da, esto es lo que hemos visto. Y entonces, cuando pasa el tiempo, los 12 vuelven y tienen que dar su informe. ¿Y qué clase de informe traen? 10 de ellos dan un informe negativo. Dicen: no vamos a poder entrar en esta tierra. Recordemos que Dios le había dicho: es la tierra que os he entregado. No que os voy a entregar ni siquiera, o sea, es vuestra. Solo tenéis que entrar, yo estoy con vosotros y os voy a ayudar. No va a pasar nada, todo va a ir bien. Pero vuelven 10 y dicen: no vamos a poder entrar ahí. Las ciudades están amuralladas,
Es imposible entrar. Vamos a morir todos en el intento. Además, hay gigantes. Hay hombres de gran estatura y porte que, vamos, somos como saltamontes a sus pies. Nos van a hacer así, nos van a aplastar a todos. Es que no podemos. Es imposible, es imposible. Solo 2 dieron un informe negativo, que fueron Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron los 2 únicos espías que están convencidos de que esa tierra ya ha sido entregada en su mano, por difícil que parezca. Así que, bueno, muy bien. Podéis traer el informe. Ahora el pueblo decide. ¿Entramos o no entramos? ¿Y qué hizo el pueblo? Mejor nos volvemos a Egipto. Mejor nos volvemos a Egipto. No vamos a poder entrar. Creen el informe negativo de los 10 espías que no confiaron en Dios y no hacen caso de los 2 que tuvieron fe en la palabra de Dios. Y a esto es a lo que se refiere el texto cuando se refiere al día de la desobediencia, al día de la provocación, dicen algunas traducciones, ¿vale? El autor a los hebreos, hemos dicho que está escribiendo para advertir a los creyentes que no tenían que volver al judaísmo, a la antigua ley. Y el autor a los hebreos ve que ese retorno al judaísmo para los creyentes es el mismo problema que cometió el pueblo cuando tuvo que entrar en la tierra prometida. Incredulidad. No creen en lo que Dios ha dicho. El pueblo no creyó que cuando Dios dijo, vais a entrar, es vuestra, lo doy en vuestra mano, lo iban a poder hacer, y los judíos en ese momento no creían que la obra de Jesús bastara para que ellos pudieran acceder al cielo. Por lo tanto, lo que el autor está denunciando aquí es un acto también de infidelidad hacia Cristo, un acto de incredulidad hacia Dios mismo. Volver al judaísmo era como desear volver a Egipto en aquel momento. Y las consecuencias serían igualmente nefastas. ¿Qué le pasó al pueblo? 40 años vagando en el desierto, por no haber creído. Hasta que toda esa generación perezca y venga otra generación que tenga más confianza en la palabra de Dios que los que había en ese momento. Por lo tanto, le está diciendo a estos judíos mesiánicos, si cometéis el error de volver a las costumbres del antiguo pacto, las consecuencias van a ser igualmente malas para vosotros. Lo que Jesús ha hecho es suficiente. Tened fe en Él. Por eso dice que ninguno se endurezca a causa del pecado. Es decir, esa incredulidad es pecado. Punto. No creer lo que Dios dice, no creer las promesas que Dios ha dado para nosotros, es pecado. Estamos despreciando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. No se puede negar. Es innegable, eficaz y perfecta. Por lo tanto, cuando no la creemos, estamos pecando contra Él. Y esto nos vale también para nosotros. Recordar, esto se lo dice a los creyentes. No se lo dice a los que no son creyentes. ¿Cómo puede un creyente estar endurecido por causa del pecado? Muy fácil. ¿Escuchas más a los consejos de los hombres que a la palabra de Dios? Es lo mismo que hizo el pueblo de Israel en su momento. Escuchó lo que dijeron unos hombres en vez de creer lo que Dios había dicho. ¿Las dificultades que se presentan en tu vida causan que no creas en las promesas de Dios? Pues tenemos un problema entonces. ¿Nos caracteriza una actitud de incredulidad? ¿Nos movemos más por lo que ven nuestros ojos y las circunstancias que por lo que Dios dice en su palabra? ¿Somos propensos a la murmuración, como hizo el pueblo en ese momento también? Y tuvo Dios que abrir la tierra para que se tragara a una gran parte del pueblo, por la murmuración, por los comentarios fuera de lugar. ¿Tenemos una actitud endurecida los unos con los otros? ¿No mostramos amor? ¿No mostramos misericordia? ¿Somos jueces y verdugos en vez de manos que extienden el amor de Cristo? Estas son las actitudes que endurecen nuestro corazón. Y es pecado. Así lo dice el autor a la carta a los hebreos. Esto es lo que hizo también el pueblo de Israel en su momento. Y es lo mismo contra lo que nos está advirtiendo ahora el autor a la carta a los hebreos. O sea, cuidado, no caigamos en estas actitudes, no caigamos en estas faltas, porque estaremos endureciendo nuestro corazón por causa de la incredulidad. El pueblo de Israel tenía la tierra prometida al alcance de su mano, la tenían ya ahí. Pero en ese momento final no escucharon la voz de Dios. No escucharon la voz de Dios. ¿Y demostraron el qué? Que no confiaban en Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas, lo que estamos demostrando es exactamente lo mismo. No confío en ti. No confío en ti ni en tu palabra. Y por lo tanto, estamos haciendo como la barca, alejarnos de Dios. No es Él el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y esto al final, estas dos advertencias, nos demuestran algo para nosotros, que es con lo que quiero que te quedes.
un participante de la redención de Cristo puede escoger no creer en Dios. A pesar de que hayamos dicho, yo te entrego mi vida, yo lo que quieras, puedes, siguiendo escoger, no creer a Dios. Puedes escoger no creer, pero no escojas eso. Cree en su palabra. Fíjate, la indiferencia de la que hablábamos antes, poco a poco nos arrastra lentamente a la incredulidad. Todo empieza con esa indiferencia. El mostrarnos indiferente a lo que Dios tiene para nuestras vidas. El vivir un cristianismo light, suave, sin pasión, sin una búsqueda ferviente de la palabra de Dios. Vivimos dejándonos llevar. Eso es indiferencia. Esa indiferencia tarde o temprano nos va a llevar a esa incredulidad de la que estamos hablando. Empezaremos a dejar de creer realmente que lo que Dios dice es para nosotros, que es real y que es para nuestras vidas. Y esa incredulidad nos termina llevando a la apostasía. Oh, qué palabra más raro has dicho, pastor. Apostasía es haber creído y ahora renegar de mi fe. Renegar de mi fe. Y ojo, negar nuestra fe, dice la palabra de Dios, que es el peor de los pecados. ¿Recordáis algunos cuando dice en Apocalipsis la blasfemia contra el Espíritu Santo? Eso es la apostasía. Es habiendo creído, renegar ahora de ello. Negar lo que yo antes había creído. Es el pecado imperdonable. Es el peor destino que puede haber contra una persona. ¿Vale? Entonces, cuidado. ¿Cuántos cristianos conocemos que estaban y ya no están? Apostasía. Incluso dice el libro de Apocalipsis, dice que llegará la era de la apostasía. La era de la apostasía es en la que aquellos que creyeron renegarán de su fe. Y esa época está empezando ya. Muchos cristianos que dicen haber entregado su vida a Cristo, yo no sé si cierto o no, pero en un momento, como esa barca que hemos dicho, se van, desaparecen, no vuelven a querer saber nada de Dios, ni pisan una iglesia nunca más en toda su vida, ni abren su Biblia, ni nada de eso. Esto es algo terrible, hermanos, y que ocurre todos los días en las iglesias. ¿Por qué? Porque vivimos ese cristianismo vacío, light, a nuestra medida, sin sentido, sin pasión, sin dedicación. No caigamos en eso, hermanos. El evangelio no es cosa de niños. Es algo muy importante. Nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello. Pero no te lo digo para que te sientas mal. Lo que quiero es animarte a que vivas un evangelio vivo, eficaz. Que como hemos cantado, nos enamoremos de Jesús. Yo quiero enamorarme más de ti. Qué bonito cuando lo cantamos, pero lo estamos haciendo. Enamórate de Jesús. Cuando estamos enamorados, estamos continuamente pensando en esa otra persona. Miramos el teléfono, como estamos diciendo antes. Ay, ahí sí que nos gusta sacar el teléfono. ¿Me habrá escrito? ¿Me habrá dicho algo? Es que, de verdad, siento unas cosas cuando me pone... Eso es estar enamorado. Enamórate de Jesús. Enamórate de Jesús. Búscale cada día. Busca tener tiempo con Él. Busca tener esa conversación con Él. Abre tu corazón. No escondas nada. Vive para Él. Vive según sus enseñanzas. Conviértete en un seguidor, en un discípulo, como hemos estado hablando. Dale al evangelio el valor que se merece. El valor que se merece. El evangelio es poder para transformar las vidas, para cambiar las vidas que están quebrantadas, que están en caos, en desorden. Es lo más maravilloso que nos da el Señor. El evangelio es la buena noticia y es un regalo que Dios nos hace a ti y a mí, a todos los que están ahí afuera. ¿Cómo no lo vamos a compartir con los demás? Es lo mejor que Dios ha dejado para nosotros. Es lo más importante, es el legado de Jesucristo mismo para nosotros. Así que dale ese valor que se merece. No te lo tomes a la ligera, vívelo. Porque si no lo haces real, esa barca se irá deslizando poco a poco. Y cuando quieras darte cuenta, tal vez ya estás muy lejos y ya no haya marcha atrás. ¿Quieres estar ahí o quieres estar a los pies de Cristo? Disfrutando ya de lo que Él tiene para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos en un momento. Abre tu corazón. No te distraigas en este momento con lo que está alrededor. Céntrate, como hemos dicho antes, en ti y en Jesús. Y abre tu corazón. Dile, Jesús, he estado viviendo de una forma vacía, automática, a la deriva. ¿Me falta algo en mi vida? ¿He estado tibio? Ya no digo ni siquiera frío. ¿He estado tibio en mi relación contigo? Pregúntaselo a Él, cierra los ojos. No te distraigas. Díselo, ¿he estado tibio? ¿Hay otras cosas a las que presto más importancia que a mi relación contigo? ¿Escucho más
los consejos de otras personas que lo que tú tienes que decirme en tu palabra, y pídele, Señor, moldea mi corazón. Pon en mí un corazón como el tuyo. Ayúdame a vivir de verdad el Evangelio. No quiero tener una religión. La religión solo es una herramienta para acercarnos a Dios. Pero la religión no salva. Lo que te va a salvar es tu fe en la obra redentora de Jesús. Y dile, Señor, ¿he hecho de menos tu obra redentora? ¿La he menospreciado? Tal vez llevando un modo de vida que no te honra. ¿He hecho cosas que no te glorifican? Ponte en orden ahora con Jesús en este momento. Dile, perdóname. Perdóname si he hecho cosas que no te glorifican. Perdóname si he hecho cosas que realmente no reflejan tu carácter en mí. Perdóname si he estado actuando o hablando o haciendo cosas que realmente no tienen nada que ver con tu ejemplo. Transfórmame. Dile, Espíritu Santo, ven a mi interior. Lávame. Ven como un río que se lleve toda la porquería que haya en mi vida. Y ayúdame a enamorarme más de ti. Díselo, quiero enamorarme más de ti. Deseo más de ti. Necesito de tu presencia. Ayúdame a vivirlo de tal forma que seas como el aire que necesito respirar. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar la respiración? ¿Segundos? ¿Algunos a lo mejor minutos? Pues así tendría que ser nuestra relación con Dios. Que si pasaran segundos o minutos sintiéramos que nos falta algo. Aprende a vivir en constante comunicación y comunión con Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, dile, enséñame. Enséñame a estar en comunión contigo. Enséñame a estar en comunicación constante. Padre, yo te ruego que tú escuches la oración de cada persona que está en este lugar o que está escuchando este mensaje. Gracias porque tu palabra es lo mejor que nos has podido dejar, Señor, pero todavía mejor es el Evangelio y la salvación de Jesucristo. Señor, perdónanos si no hemos honrado ese Evangelio, si nuestra vida no ha estado reflejando el legado de Jesús en nosotros. Hoy queremos hacer un punto y aparte en nuestra vida. E igual que hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto, si hemos estado viviendo de una forma a la deriva, Señor, en piloto automático, sin sabiendo siquiera por qué hacemos ciertas cosas, hoy queremos parar y pedirte que renueves ese pacto con nosotros. Que vivamos 100% para ti. Te entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo mismo, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros planes. Todo lo depositamos hoy delante de ti. Porque no queremos vivir indiferentes o incluso incrédulos a lo que tú dices. Queremos creer que en tus manos es donde mejor están y confiar en que tú vas a hacer lo mejor con cada una de esas cosas. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti y esperamos de ti solo lo mejor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, eres misericordioso, verdadero, poderoso, eterno, glorioso. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos ahora y siempre, porque tú eres digno de toda alabanza. Alaba al Señor en esta mañana, abre tu boca, glorifica su nombre. Él es el único, el inigualable y verdadero Dios eterno, que se acercó a la humanidad para que pudiéramos disfrutar de su presencia, no solo cuando estemos allá en el cielo, sino ahora mismo podemos disfrutar de ello, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir conforme tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que no estemos, Señor, como niños pequeños con nuestra vida espiritual, sino que maduremos conforme a la imagen y ejemplo de Jesucristo. Esta es nuestra oración. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Que el Señor os bendiga, hermanos.